Bienvenidas a Escritoras, un espacio creado por y para profesionales de la industria literaria, donde hablamos un poco sin filtros sobre nuestra tortuosa pasión, la de contar historias. Mi nombre es Alessandra Lari, soy escritora, tallerista literaria, directora de arte y la creadora del club de escritoras Grita, en el cual se aloja todo este podcast. Y hoy tengo conmigo a Rosa Ponce. Rosa es escritora principalmente de libros que no llevan en la portada su nombre. Ella es lo que se conoce como escritora fantasma. Vamos, que casi todos los libros que ha escrito, ¿no? Pues han sido para otras personas. Bajo su propia autoría, sin embargo, ha publicado en medios como Vice y Tentaciones, ha participado en la antología Y todos tus días malos acabarán y el fanzine El otro lado. Y cuenta con un libro de relatos llamado Vamos a hacer las cosas bien, que nunca me cansaré de recomendar, lo tengo justo aquí, publicado por Libros Walden. En paralelo, Rosa también ha sido editora y guionista para el cómico Ignatius Farray y para algún que otro programa de televisión. En su tiempo libre se dedica a la fotografía y toca la batería en varios grupos de música. Vamos, que no solo se ha puesto en la piel de cada persona para la que ha escrito, sino que ella misma ha vivido por su cuenta 1000 vidas. Y bueno, ya sin más dilación, bienvenida Rosa, un placer tenerte hoy aquí con nosotras. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación y por esta presentación, recopilación de las cosas estas, lo de la fotografía, lo de la batería, como, verdad, no me acordaba yo de... Una memoria muy ecléctica. Cuando claro, ya tienes muchos años, vives muchas vidas. Y además es que has hecho un montón de cosas, todas en el sector creativo, a mí me parece algo fabuloso. Yo siempre creo que la creatividad además no se queda en un nicho, ¿no? Como que intentamos explorar muchos medios y tú eres un ejemplo de ello, muy grande. Y bueno, para empezar así, entrar en materia, vamos a empezar con unas preguntas súper sencillitas, ¿vale? Pero a mí me gusta preguntarle a cada persona que viene cómo marca las páginas de los libros, de los que te lees. ¿Cómo las marcas? Ah, los que estoy leyendo yo, ¿no? Sí. Pues a veces, o sea, normalmente, como soy un poco desastre y no tengo a mano los marcapáginas que siempre están por sitios de la casa, ¿no? Aparecen cuando no te hacen falta. Y luego yo el doblo en la esquina, que eso hay gente que está muy en contra. Pero cuando estoy leyendo un libro y estoy como muy metida y lo leo muy seguido todas las noches, lo que hago es que recuerdo la página. Me gusta decir como, wow, ay, voy por la 120 y lo cierro y al día siguiente como 120, porque sé que voy a volver rápido. ¿Y te acuerdas de la noche a la mañana? Ostras, qué memoria la tuya, ¿eh? Sí, me gusta recordar cosas. Qué bueno, ostras, pues mira, esa no me la sabía y me parece algo prodigioso casi, porque yo tengo una memoria horrible. Bueno, pero eso es señal de eso, de que estoy como muy metida y sé que voy a volver enseguida. Si no lo doblo, digo, ya volveré. Eso no lo doblas. A ti no te importa mutilar el libro, si hace falta se dobla, vivirlo, ¿no? Lo pinto y eso que hace la gente, subrayarlo y tal, la verdad que no lo hago. No sé, la gente está muy a favor de estropear los libros, como que si no se han estropeado no lo has leído, pero yo no tengo a mano un lápiz siempre, ni nada. Yo leo cuando puedo, donde puedo y... Te memorizas la línea, si no. Sin problema. Y luego, pues también quería preguntarte qué arquetipo de personaje sientes que podrías ser tú. ¿Con cuál te sientes identificada? Si hablamos, pues yo qué sé, el sabio, el villano, el héroe, el antihéroe, yo qué sé. Pues, ¿cuál? Hombre, yo espero que como perdedora nata en muchos aspectos, sea el de perdedor adorable, ¿no? Que le va todo mal, pero a la gente ya pues le cae bien. Le va todo mal, pero a la gente le cae bien. Bueno, hay una cosa de perdedor adorable que es muy de protagonista en cosas cómicas, supongo. Bueno, pero siempre al final de la historia el perdedor adorable triunfa. Algo consigue. Así que yo creo que tú has conseguido ya muchas cosas, ¿eh? Bueno, pero en otras no. Bueno, siempre quiere uno que le vaya mejor, claro. No habrá acabado todavía la historia. Espero que no. Y luego te quería preguntar, pues, ¿en qué lugar te gusta escribir? Si pudieras elegir un lugar perfecto para escribir, con un momento, un espacio, un ambiente... Ah, pues no soy yo como idealista en esto de necesito mis mesas y mis rotuladores y mis cosas. No, yo he cambiado de piso 500.000 veces, como todo el mundo, me imagino, como 13 o 15, que lo conté hace poco. ¡Wow! Así. Ahora ya tengo mi piso propio y espero quedarme. Llevo 3 años, es lo máximo que he estado en un piso. ¿Te puedes creer? Después de 12 o 15 mudanzas. ¡Wow! Entonces yo en cada sitio he tenido mi mesita y mi cuartito y por muy chico que sea,
yo sí digo, esto es mío y estas son mis cosas y nadie va a entrar, ya está. Yo estoy a gusto así, ¿sabes? No sé si me he hecho a eso después de cambiar tanto de espacio propio, Claro. pero es verdad que no necesito mucho. Es como, o a veces he ido a la biblioteca, que voy muy poco, y luego siempre voy 3 días seguidos y digo, ¿por qué no vengo más? Tengo que venir todos los días. Tal, luego se me olvida, porque me levanto y estoy en mi casa y soy muy floja. Pero cualquier mesa donde yo me siente y diga, hoy voy a estar aquí y no me va a molestar nadie, pues yo ahí estoy, ¿sabes? No. Me encanta. Eres una persona entonces adaptativa. Como Sí, da igual el espacio, vas a estar escribiendo bien. sí, yo creo que sí. Me Que me gusta. adapto. Sin más remedio, no me ha quedado otra. En cuanto a las bibliotecas, yo dejé de ir, yo antes iba mucho y dejé de ir desde que descubrí Biblio, que es ¿No conoces Ajá. Biblio? Pues No, ¿cómo no? pues, sí, es la plataforma digital que tienen las bibliotecas y tú puedes alquilar libros online. Ah, Sí, no sí. sabía, no lo sabía. Y yo ahora pues los alquilo todos online y te los Anda, dejo por tiempo también. claro, porque tú ibas Pero a los libros, no ibas a la mesa a estudiar o a bueno, estar. iban a las dos cosas, ¿no? Claro. Pero el principal motivo eran los libros y ahora pues ya los alquilo todos en formato ebook. Y hay mucha gente Pues que no no lo... sabía eso. Es Sí, buenísimo porque yo está leo súper mucho guay. ebook. Sí, sí, pues es con las credenciales de la biblioteca normales, entras y además es igual que un libro típico, que si está ya cogido el ejemplar digital, tienes que esperar a que se vacíe y luego tú lo alquilas por unos días. Ah, qué bueno. Sí, está muy bien. Sí, sí. Bueno, y para entrar ya en materia, ¿cómo Ujú. explicarías, para quien no tenga ni idea, ¿no? ¿Qué es un escritor fantasma? Porque esto a lo mejor suena muy paranormal, lo de fantasma, Mm. ¿no? Pero ¿cómo lo explicarías? ¿Qué es? Pues es una persona que se dedica a escribir, desde luego, y que ayuda a alguien a escribir su libro de forma. Yo creo que hay muchos niveles, o por lo menos yo he trabajado a varios niveles, desde la historia que haces tú por completo, pensando incluso el argumento, a un apoyo, ¿no? De que alguien te pasa un texto un poco en bruto y tú lo transformas en un libro, que eso es otra cosa, no es un Más texto. editor, ¿no? Incluso. Claro, más editor, pero interviniendo mucho el texto o creándolo, porque algunas veces me han dado eso, como 3 páginas de esto quiero que sea la historia. Pues evidentemente eso no es un libro, eso es una idea que tú luego vas a transformar en una historia larga y luego hay gente que esa historia la va a transformar en un libro, o sea, hay tanta gente involucrada en ese paso, en esos pasos, ¿no? Y bueno, pero escritor fantasma yo creo que podemos resumirlo en eso, en una persona que escribe la historia por ti. Una Y persona que escribe la historia por ti. ¿no? Y su nombre, pues que no firmas contratos de que no, de que el que lleva la autoría es el autor. Claro. Y a mí me parece bien eso, ¿eh? Si quieres ahora hablamos de eso porque mucha gente me lo pregunta y yo estoy muy cómoda con esa figura, o sea, no tengo ningún Pues mira, problema. justo esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Porque la mayoría de escritores, al menos profesionales, creo que aspiran a que su nombre sea como conocido, ¿no? Es un patrón pues muy común, ¿no? Y sin embargo, un escritor fantasma, ¿no? O la labor esta que nos comentas es renegar por completo, precisamente, ¿no? De tu nombre, ¿no? De esta autoría, de este ego de autor, por así Ya, decirlo. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a dedicarte a esto? ¿Cómo lo vives tú? pues lo que me lleva es que yo llegué ahí, yo no busqué ese trabajo, evidentemente, si tú buscas ese trabajo no lo encuentras, creo, porque luego yo buscando trabajo nunca he encontrado trabajo. O sea, LinkedIn se busca escritor fantasma, eso jamás en la vida va a aparecer. pero ni de eso ni de nada. O sea, mi último trabajo que yo encontré, yo creo que fue hace 15 años y era retocando fotos o haciendo fotos en un parque, no sé. Bueno, cuando era fotógrafa. Pero que yo llegué a eso porque yo escribía artículos en páginas web hace 12 años, ponte o sí. Y en una de estas páginas era de contenido juvenil, era como para adolescentes. Entonces ahí pues consejos y moda, música, tal. Entonces un amigo que trabajaba escribiendo ya como, yo creo que él hacía más novelas, pero con seudónimo, que eso bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero en esta editorial que él trabajaba le pidieron algún libro para adolescentes o para como escritor fantasma, pero de un influencer adolescente o algo así. Entonces él no podía y pensó en mí porque yo trabajaba en ese mundo para ese público, pero nunca había hecho Claro. nada. Y además hace 12 años, dices, ¿no? Que eran los albores de los influencers. Claro, Sí, el ¿no? despertar, estaba empezando todo esto.
Claro, es verdad que ahí no habría tantos, ¿no? No sé, sí. Bueno, y también los que había eran más potentes, ¿no? Como que no Mm, había tanto. el Rubius, ¿no? Todas Claro, estas todos cosas. eran nombres, o sea, como que tenían muchos. Bueno, luego había muchos que no, que sacaban libros a ver si tal. Pero bueno, yo dije que sí y me hicieron un par de pruebas en la editorial. Yo mandé textos que yo tenía, que eran míos, y para que vieran el estilo y eso, y le valió. Y además, como que fueron buenos porque me acompañaron mucho en esa primera historia que yo escribí de principio a fin con su argumento y con su todo, ¿eh? Ese fue el más fantasma quizá que, por Wow. definición que he hecho, el primero. Porque Yo fue el más personal, por así decirlo, en el que más tuviste tu implicación creativa, ¿no? En todo el sí, proceso. más decisiones de, Mm. pues eso, de yo me hice un esquema, yo ahí estaba estudiando guión de cine, entonces yo aplicaba todas las estructuras que aprendía y cómo hacer una escaleta y cómo hacer un esquema de los personajes y todo, me sirvió un montón. O sea, me encantó hacerlo porque aunque el tema no me importaba lo más mínimo ni me interesaba, pero la forma de cómo se hace un libro que te dan la oportunidad de crear tú la historia y, a ver, y tiene que funcionar y con editores profesionales con experiencia Claro. por encima, ¿no? Que te dicen puesto sí, puesto no. A lo mejor me decían, me ponían muchas fechas, como tienes que entregar hasta aquí. Entonces yo iba muy supervisada y tranquila, digamos, aunque bueno, me ponía nerviosa porque era la primera vez que hacía eso. Pero me pareció muy guay, o sea, yo aprendí mucho con esa, y yo creo que por culpa de ese libro llevo desde entonces diciendo, ay, tengo que hacer uno mío, pues si yo fui capaz de hacerlo, tengo que hacer uno mío si yo fui capaz. Y luego como cuando es para ti no es tan fácil tomar las La, decisiones, ¿verdad? la vida se pone de por medio de todas las formas inimaginables, pero bueno, que todavía queda vida, todavía queda historia, como decíamos al Sí, sí, principio. creo que A sí. veces, a veces hablamos como si estuviéramos ya con medio pie en la tumba y es como, no, No, por favor, como por favor, no. vamos que no Eh, podemos hacer cosas que no sabemos todavía qué haremos. Claro, claro. Yo siempre digo, joder, yo tengo un montón de ganas ahora que estoy en mis 30 de todo lo que vaya a pasar y luego en mis 40 de lo que vaya a pasar y en mis 50, por No, favor, y en mis 60. Es decir, ¿qué me va a pasar en totalmente. mis 60? Es como todas las cosas que todavía Sí, quedan cada por vez más vivir. décadas activas, además. Claro, claro, vamos, sorpresas siempre. Y claro, estás comentando que este libro fue en el que más creatividad te dejaron, ¿no? Pero me gustaría Me saber también pidieron, me pidieron, qué porque pidieron. más que me dejaron, yo diría me pidieron, porque es un trabajo. Mi de esto ideal no es tener que, o sea, mientras más fácil me lo pongan, mejor. Es un trabajo, no es una cosa personal. Ese es el error, yo creo. He conocido a gente que no ha sido capaz de hacer estos libros porque no es capaz de dejar de lado que no es tuyo. Claro. O sea, a mí me da exactamente igual, no es un encargo de algo en concreto. Entonces Hacerlo. prefieres cuando te dan más pautas, porque es más fácil, está más guiado, ¿no? Sí, o bueno, sea más, o sea, prefiero cuando me dan más pautas, pues sí, claro, es más fácil. Es más fácil. Te dicen ya lo que te quieres contar o lo que hay que contar o la persona, incluso la autora te guía más o sabe lo que quiere. Claro, Pero estos primeros, porque ese fue en 2018 y a partir de ahí hice un montón de ese estilo, pero claro. no tan difíciles, creo, no tan eso, pues que había que hacerlo todo. Pero sí, creo que es más fácil cuando te dan más pautas y hay que dejar de lado que o sea, el libro no es tuyo, ni tú quieres que sea tuyo, ni ahí tienes que quedar tu firma de alguna manera, ni tu estilo, ni nada. O sea, ¿Cómo te hacer relacionas con esa parte? Con la del cariño que se le coge a lo que uno crea. sin ningún problema, o sea, no, ningún cariño más allá de un trabajo bien hecho, o sea, no sé cómo, o sea, no tengo ningún problema, nunca lo he tenido, porque no es algo que yo querría escribir con mi nombre y lo estoy haciendo con otro, es algo que quieren que se cuente así y yo lo he conseguido hacer, como pues un trabajo bien hecho es que no se note que es mío y yo quiero hacer un trabajo bien hecho, ¿no? A mí me gusta lo que me piden. Claro. Y lo que me piden es que parezca de esta persona. Pues yo me meto a tope y que parezca de esa persona. Y el éxito es que lo parezca, que no se note que es mío. Y qué complicado, ¿no? También tener que adaptarte a tantas voces diferentes.
Eso Eso requiere sí, una habilidad tremenda por tu parte. sí, como son gente que, por lo menos con los que yo he trabajado, son gente que está muy expuesta, ¿no? Puedes ver muchos vídeos, puedes hablar con ellos horas y yo voy apuntando cosas literales que dicen y sí, tienes que coger el tono totalmente. Claro, yo creo que ahí además tu trabajo de guionista, por ejemplo, con Ignatius, pues ya te ha ayudado porque tienes una experiencia teniendo que crear guiones para otras personas, ¿no? Entonces eso Claro, es ese registro también. claro, yo en los años que estuve con él ya conseguí totalmente, creo, ya no es crear y escribirlo como si lo dijera él, es como pensar como que se le ocurriría a él, o por Claro. lo menos intentarlo. Eso Qué yo creo fuerte. que empezó casi a la vez que los libros, lo de Ignatius. Proceso Así que paralelo, entonces. sí, Y te obliga, en plan, ¿sueles tener que firmar una cláusula de confidencialidad? sí, No puedes decir, entonces, para quién has trabajado, en qué no, libros has trabajado. o yo lo entendí así siempre, en los primeros contratos sí estaba muy claro. Luego es verdad que como también mi papel se ha ido difuminando un poco, porque yo los últimos libros que he hecho no considero que sea una figura de escritora fantasma. Sino más editora, como hablábamos, ¿no? Sí, más editora. Y entonces no sé ya. Sí, pero siempre pone algo así en el contrato que es larguísimo y son muchas cosas. Siempre pone. Aparte, yo, conforme más tirón pensaba que podía tener esos libros y que luego tú tienes ahí unos royalties. Claro. Yo tomé la decisión de no decirlo, a mí no me beneficia nada. O sea, yo quiero que la gente lo compre porque crea que la ha escrito esa persona. Muy transparente, que piensen que es de ellos, ¿no? Directamente. Claro, y además es de ellos realmente. Yo es que cuando lo que yo escribo es porque creo que ellos lo piensan o porque creo que ellos lo contarían así, ellos me ayudan, o sea, me cuentan su historia y yo lo traslado. Como te decía antes, en mayor o menor medida depende del libro, pero yo sí lo considero luego un libro de esa persona, hasta yo lo considero de esa persona, o sea, ese libro no hubiera existido sin esa persona, no es un libro que yo hubiera escrito de todas maneras. Entonces, Claro, claro. Qué curioso el cambio de chip, ¿no? Que creo que hace falta que a mucha gente le cuesta entenderlo, porque en otro tipo de artes, como por ejemplo, mira, ilustración, que yo soy, he trabajado de ilustradora, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor un compositor, pues sí tenemos esta idea de eres un artista que puede crear su propia obra y venderla, ¿no? Como pues pueden ser ilustraciones propias o música, canciones tuyas, pero luego puedes hacer una labor en la que mercantilizas estas habilidades claro, y las vendes, ¿no? Y pues haces una ilustración, un encargo para otra persona y sin ningún problema. Pues una intro para un podcast con una música, ¿no? O una ilustración para la portada de un libro. Y lo vemos bien y no nos parece mal, ni es raro y es completamente normal. ¿verdad? Sí. Claro, pero en cambio con la escritura, como que creo que está esta idea más... Creo que también porque es como de todas las artes en la que hay más ego de por medio y más sagrada se considera, ¿no? Es como el autor, ¿no? Entonces yo creo que cuesta mucho a mucha gente, ¿no? El ver a un escritor fantasma y decir, pero no lo entiendo, ¿no? Puede ser, sí, es verdad que la escritura tiene esta cosa que está ahí como idealizada y súper arriba y un autor tiene un don mágico que se le ocurren cosas y no. También es un trabajo, pues eso, que yo me conozco cómo se construye una historia, cómo se hace un libro para que funcione y lo aplico y hago un encargo. O sea, no Claro. estoy escribiendo un libro, digamos. Sí, Yo es un encargo, exacto. y a veces me gusta más decir como soy redactora, estoy redactando una cosa porque sé cómo se escribe y sé cómo en qué orden se cuentan las cosas y ya está, pero no otra persona que sepa esos mecanismos lo sabrá hacer también, no es una historia que solo tengo yo, ¿no? Es otra cosa, no es ser escritor. Pero sí, hay mucha gente que yo le digo lo de, no, estoy escribiendo esto, pero para otra persona y tal, y te dicen, pero ¿y tu nombre saldrá en la portada? Y digo, no, y están como indignadísimos, como, ay, qué fuerte, pues ya tienes que decir, no sé qué, digo yo, no tengo ningún interés en que eso salga ahí. Yo creo también porque se percibe como un engaño, ¿no? Como que el autor está reclamando haber escrito ese libro por completo y no hay una transparencia en la que dice, bueno, pero es que me ha ayudado otra persona. Pero es que luego también entre muchos escritores, ¿cuánto se implica también el editor en la escritura? Claro, ¿no? Entonces, creo claro.
que hay poca transparencia en lo que es el proceso de creación de un libro y la mayoría de la gente tiene la idea de que el autor lo escribe de principio a fin en soledad y eso es la minoría de los casos, ¿no? Claro, es que yo creo que hay que cambiar un poco el concepto de cómo se escribe un libro, ¿no? Porque ahora hay tantos libros y tantos tipos de libros y tanta gente que publica libros que evidentemente cuando alguien que no es escritor publica un libro, tú ya puedes sospechar que no lo ha hecho él solo en su despacho, en un sitio ideal, ¿no? Y durante un año así, ¿no? Igual ha tenido un poco de ayuda, es normal, es que, no sé, ya un libro son muchas cosas y no es lo mismo saber escribir libros o hacer libros que ser un escritor de los de antes. Es verdad que antes había casos como, bueno, pues Ana Rosa y cosas así más sonados, ¿no? De yo he publicado una novela y he dicho que es mía y ahora resulta que es de otra persona. Eso lo veo un engaño total. O sea, yo no estoy hablando de eso. Claro. Espero que la gente entienda la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo la definirías tú, la diferencia? Pues que si un tenista saca un libro hablando de su vida y nunca antes ha escrito un libro, evidentemente ahí había un equipo que se ha puesto a trabajar en un libro de esa persona, de ese futbolista, de esa cantante o de ese influencer, ¿no? Pero ese chaval o esa chavala no han dicho, he escrito mi primera novela y, ¿no? Bueno, es un libro de su vida y evidentemente le han ayudado y es para vender y es para los fans, es otra cosa. Y claro está que y al final sí que está implicado porque es sobre su vida, entonces claro, ahí está dando... Pues todas las historias son suyas, al fin y al cabo. Está dando datos y tal, pero normalmente no es una novela o no es... Claro, es un proceso más colaborativo y hay que entenderlo también como eso, ¿no? En el que, claro, que la implicación del autor o del nombre que aparece en la portada es uno más dentro de un grupo, ¿no? De un equipo, pero que al fin y al cabo pues sigue siendo la historia perteneciendo a esta persona, ¿no? Sí, claro, claro. Y aunque no puedas darnos nombres ni títulos, lo cual, qué pena, pero lo entiendo perfectamente, ¿nos puedes dar anécdotas? Igual que nos has contado lo del primer libro que escribiste para un influencer, ¿no? Pues ¿tienes alguna anécdota, algún libro así, aunque no puedas decir cuál es, que hayas dicho, ¡buah! Me costó un montón, o fue súper interesante, o fue divertidísimo, no lo sé. Si tienes alguna que se pueda contar, si no, no. Bueno, sí, claro, te puedo contar. Mira, primero los libros estos que digo que no te puedo dar el nombre, no te preocupes porque no son nombres que tú vayas a decir, wow, ¿en serio escribiste eso? Bueno, pues no, son influencers y hubo una época en que hubo eso, el boom, como tú decías, los primeros influencers, lo que sea, y ahí sacaban libros a todo el mundo porque, bueno, es un producto más y si de estos 10 chavales uno lo peta, pues aquí tenemos un superventas, pero normalmente no lo petaban. Ya, eso es otro temazo, ¿no? La idea de que cualquier influencer va a petarlo y luego siempre son la mayoría flops, ¿no? Es como, pues no llegamos a tanto. Exacto, luego no. Tantos años y todavía lo siguen repitiendo el patrón. Sí, es como, bueno, ya sabes que no, todo el mundo no es el Rubius, que vendiste muchos libros del Rubius, pero ese no lo hice yo, ya te digo que ese no lo hice yo. Pero, por ejemplo, mira, pues como anécdota, no de ninguno en concreto, pero así en general de esto que decimos, creo que he escrito 3 que luego no se han llegado a publicar siquiera, porque en el proceso en el que se hace un libro, que es totalmente opuesto a en el que alguien se hace influencer o tiene visitas, que eso es de un día para otro, y un libro lleva muchos meses, pues cuando llegábamos al final ya esa persona no tenía seguidores a lo mejor, entonces no se han publicado. Yo tengo ahí las carpetas que los pongo aparte como nunca salieron. Bueno, pero tú sí has ganado dinero con ellos, es decir, claro. Vale, claro, si no es como el libro de un autor que no gana dinero hasta que se publica. No, yo he cobrado por hacerlo, pero bueno, no cobré royalties, por ejemplo. Exacto. Pero qué interesante, Claro, ya la persona no tiene tirón, pues por tanto ya no interesa el libro. Claro. Ya no interesa. Y el último que fue así, por ejemplo, que era una muchacha, una influencer, sobre todo en TikTok, y entonces querían hacerle un libro porque tenía muchos seguidores. Entonces, una persona que consigue muchos seguidores pues porque baila o por lo que sea. ¿Cómo transformas tú? ¿Qué contenido sacas tú de ahí para crear un libro? Ya. Pues bueno, en la editorial llegaron a la conclusión que la temática que había que abordar completamente era la salud mental, porque esta persona, no sé,
había tenido problemas, como todo el mundo. Hombre, yo creo que ser influencer de X, ya a partir de X exposición, requiere de una estabilidad mental. Yo que sé, no era tanta exposición, pero es que a veces lo que te quiero decir es que no hay nada que contar de esa persona. Entonces, como un equipo de personas en una reunión diciendo, claro, no, es que ella ha pasado mucho, yo creo que hay que hablar de la salud mental, todos compartiendo esta mentira de no le ha pasado nada, pasa que es el tema de moda y sabéis que igual vende algo por ahí, pero no hay nada que contar de esta persona. Intentando exprimir el limón a ver si saca un poco más de jugo, no hay. Así. Y entonces escribí el libro en torno a ese tema y sus consejos para superarlo y lo que había pasado. No se publicó. Ese no se publicó. Claro. ¿Y ese se llegó a publicar? No. No se publicó, claro. No se publicó, pero porque la influencer, pues no sé, me dijeron como que había perdido el interés al final o que ella misma es la que no había querido publicarlo o algo así. No sé qué pasó. Porque yo lo entrego, qué bien, tal, mucha prisa siempre, las fechas, imprenta, para que coincida con la feria del libro, no sé cuánto, lo entrego y ahora nadie me dice nada. Ya está, ya nadie me dice nada nunca. Yo después veo en internet que ha salido y eso. Pero cuando no veo que haya salido, escribo y digo, oye, ¿el libro tal? No, al final no se publicó. Bueno, vale, no sé. ¿Cuánto tiempo te suelen dar de media para escribir estos libros? Pues hay mucho tiempo, o sea... ¿Cuánto es mucho? Porque eso es relativo. A mí es que siempre me parece mucho porque es como te llaman, como, oye, no, que estamos haciendo un libro para esta persona, tal, hay que empezar ya, ¿cómo vas de fecha ahora? No sé cuánto, es para octubre de 2028. Es como, vale. Porque, 2 años vistas, por ejemplo. Sí, o un poco menos, pero claro, porque ellos cuentan que esté ya en la calle, ¿no? Porque claro. Hay porque tiene que coincidir con la Feria del Libro de Madrid casi siempre, o de Barcelona, o lo que sea. Pero porque es que luego son 3 meses antes que si la imprenta, luego son 6 meses antes que hay que entregarlo, al corrector no sé cuántos meses, y es verdad que todo es muy a largo plazo. Pero pocas veces he ido yo corriendo, o sea, siempre hay tiempo. No te sé decir cuánto tiempo este último que estoy haciendo para cuando me han dicho. Que ni o sea, porque es mucho tiempo, o sea, no... Sí, tú trabajas a tu ritmo y no te has sentido que vayas nunca muy apurada. No, solo hice uno así, uno muy corriendo, que además ese, por ejemplo, era el primero que yo hacía, digamos, como editora que sale, que lo he hecho yo y eso. Era sobre el periodista Jesús Quintero y era un libro en torno a textos suyos y entrevistas que había hecho en la tele o en la radio, pues transcribirlas y darle un orden, una temática a cada capítulo y todo eso. Eso lo hice yo entero. Y ese sí era como un capítulo a la semana y fue muy intenso. Ese fue intenso al final, porque es verdad que pasa mucho que como hay tanto tiempo, llega un momento en que te dicen, oye, acuérdate que tal, y empiezas tú ahí como pum, pum. Pero desde el principio fue bastante corriendo y quedó muy bien, ¿eh? Ese estoy muy contenta. Qué bueno. Los que has hecho como editora, si puedes decirnos cuáles son. Pues y aún así cada uno creo que es distinto, porque la labor de edición de pues eso era recopilar y poner en orden y construir un libro a partir de cosas, ¿no? Luego el último que ha sido el de David Pareja. El cómico. Sí, ha escrito una novela, que eso sí, pues la ha escrito él y tenía una historia y estaba muy guay y tal, y entonces yo le he ido acompañando un poco, pues tienes que terminar este capítulo o la estructura de la historia. Yo más que nada estaba como... pues si necesitaba algo, tenía dudas, entre los dos resolvíamos algún giro que tuviera la historia, pues que no le convencía o que no. Esa está muy proceso guay. De edición, claro. De sí, eso está muy chulo porque, claro, él tenía muy clara su historia y cómo quería contarla, entonces es más guay también. Además, ese acaba de salir hace nada, ¿no? Sí. Es como de lo último que acaba de salir en lo que tú hayas podido trabajar de... Sí, eso es lo último. Qué bueno, ostras. Y qué bueno además que empezaras con un cómico, con Ignatius, ¿no? Y ahora pues estás con más cómicos, así como... Sí, claro, es verdad que siempre escribir en tono de humor es lo que mejor se me ha dado, o porque empecé con eso quizás, pero todos estos que eran de influencer al principio y todos iban por ahí, todos eran
muchos chistes, muchas cosas. El Rubius no es uno de ellos, pero, No. pero podemos imaginar la ecosfera de los influencers de la época. Tampoco había muchos para elegir. No. Y bueno, quería preguntarte también, porque tú no solo has escrito libros para otras personas o estás trabajando con otras personas en paralelo, también has escrito cosas por tu cuenta, aparte de, obviamente, tu libro de relatos, que esto es 100% tuyo, autoría Rosa Ponce. Y Sí. quería preguntarte si tú notas en tu proceso de trabajo y creativo una diferencia a la hora de sacar algo, un encargo, ¿no? Por así decirlo, y a la hora de escribir algo que nace de dentro de ti. ¿Cómo lo vives? Sí, sí, claro. Hay diferencias. Son dos personas y una envidia mucho a la otra. Y como yo intentando escribir algo para mí, en la misma mesa, en la misma silla, es como, por favor, ¿puedes hacer lo mismo que hiciste ayer para crear esa historia que te daba igual y que era para otra persona y te salió rápido y bien y tenía mucho sentido? Es como, no, pues como es para mí, pues le estoy dando muchas vueltas y esto no puede ser y no sé qué me pasa ahí, pero sí, el proceso es totalmente distinto. El mío personal es más caótico. Es de mucha de reescritura, de para adelante, para atrás, a cambio de historia. No voy a recuperar aquella que tenía hace 5 años, que esa sí que era mejor que esta, no sé qué. Cambia, ahora no la acaba porque ya no me gusta y tengo que acabarla y te obsesiona. Y lo otro es todo muy ordenado, con sus esquemas, con ahora toca esto, hoy escribo de este capítulo a este, hoy hago lo otro y todo muy bien. Sí, como un trabajo más estructurado, ¿no? En cambio esto, claro. Es que yo creo que también cuando uno hace algo suyo está la presión por querer hacerlo, pues como tú comentas, ¿no? Querer Claro. hacerlo bien, lo que va a decir de ti, ¿no? Es como, ay, Dios mío, esto es mi alma. Sí, 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 por favor. Y yo creo que no, que tendríamos que escribir pensando un poco en que Pasarlo bien, no, sí. no va a llevar tu nombre, ojalá, pensarlo Ah, así, pues ¿verdad? mira. Y que no lo va a... Seudónimo, Rosa, seudónimo. Seudónimo, ¿verdad? Claro, ya está, y así nadie se entera. Si sale mal, pues salió mal, y se sale bien. Totalmente. A mí me hace mucha Sí. gracia, me enteré hace poco, lo comenté en el anterior episodio, lo de la asistenta, que la escritora de la Sí, asistenta acaba de revelar quién es tras sí, la tira de años, ¿no? Y justo, pues mira, la tía vivía siendo médico sí, y a la vez autora bestseller. qué Y fuerte. dos Y vidas. decía que sus compañeros del hospital como que lo sabían, ¿no? Que lo habían averiguado, no sé por Sí, qué. que lo averiguaron en plan, yo me imagino ese capítulo de su vida en plan, oh no, se ha filtrado mi identidad, mi secreto Claro, está en juego. ya ha dejado el trabajo y le da igual, ¿no? Como... Sí, claro, bueno, ya si tiene la peli que me la vi el otro día más mala. La verdad es que no me he leído los libros, pero la peli no me gustó, lo siento. Igual, yo igual, no lo he leído. Pero, Pero, pero dije, mira, pues siempre está la alternativa, publicar con seudónimo, entonces a lo mejor así se baja la presión de una, ¿no? yo lo he Pero, pensado eso también, con seudónimo y una historia que, pues como esa, ¿no? Bueno, como esa, de estilo que diga, yo nunca escribiría esto personalmente, pues voy a utilizar este seudónimo para ponerme en otro lugar a ver si se me ocurre algo diferente. hombre, con todos los lugares en los que tú te has puesto, además, yo Por creo eso, que te puedes inventar, ¿no? Incluso a tu propio personaje que sea el autor del libro, ¿no? Y te dices, ay, ¿verdad? ¿cómo sería esta persona que me enviara este encargo? Y entonces así, tique, tique, tique. ¿Verdad? Sí, eso estaría bueno, ese juego. A lo mejor si te desbloqueas. Claro, la cosa es desbloquear nuevas ideas y nuevos caminos, que a veces que estamos ya metidos en las mismas dinámicas a la hora de escribir, Ya. ¿verdad? Y las mismas ideas y la misma forma de construir las cosas y con miedo a salir de ahí por si así no es o yo qué sé. Y mira, con esto del miedo a hacer las cosas mal, ¿alguna vez te ha pasado que algo que hayas escrito para otra persona te hayan dicho, es que no lo noto mío? Que es algo que yo pienso, ¿no? ¿Cómo haces que Claro, lo noten suyo? Pues ¿alguna vez te ha pasado o cómo has hecho para adaptarte? pues esas personas, como ya te digo, cuando yo he escrito, han sido personas que no escriben, Claro. no han podido decir, no lo siento mío. Bueno, no sé. Ellos no se habían leído por escrito, ellos se escuchan, pero Claro. no saben poner por escrito su mensaje o su forma de hablar, ¿no? Pero a lo mejor sí me han dicho las editoras, oye, pero sin que esté la otra persona ni que lo haya leído todavía ni nada, pero entre nosotras primero hablamos y somos las que
vamos viendo el tono y eso. Al principio, antes de empezar los libros, sobre todo los primeros, sí tenía yo que tantear el tono, sobre todo. Y decir, por aquí va bien. Y me decía, no, esto es muy serio para esta muchacha que tiene 20 años, que no sé qué. Ah, vale, pues tal. No, es muy personal o no sé qué. Y hasta que ya das con, sí, por aquí, pues venga, pum. Pero esas personas, pues no sé. Alguna vez, algunos sí, así más, que ya había escrito cosas y tal, aunque no había sacado ningún libro, pero sí me ha dicho, vale, esto está guay como está contado, lo voy a reescribir algunos detalles para que yo sienta que es más parecido a como yo lo diría, vale, pues eso es lo ideal, yo creo, porque haga ciertos cambios en expresiones y son detalles al final que hacen todo la voz. Claro. Bueno, y tú tienes que ser ya, me imagino, a estas alturas una experta de todo el lenguaje de Internet, ¿no? Si has tenido que trabajar con tantas personas de este mundillo, que además en mi cabeza es como un lenguaje completamente opuesto al que se trata en el mundo literario, ¿no? Entonces, ¿cómo se traslada algo que solo funciona en las redes a un libro, ¿no? Que está en una librería? ¿Cómo ese registro es que me parece tan opuesto, ¿no? Es verdad, ya me he quedado atrás, porque hace muchos años de los libros de claro, pero como lo has comentado me ha parecido interesante. Claro, ¿no? sí, pero porque no eran libros muy literarios, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que tienes que tener el lenguaje y el tono y que es para el mismo público que ve los vídeos, o sea, que esté bien escrito, por supuesto, porque ya que si hay niñas o niños de 13 o 14 años que van a leer el libro, que lean por lo menos algo bien escrito y que cuentes algo interesante, pero tiene que ser su lenguaje y sobre todo eso, como divertido y para gente que no lee, Claro. igual, ¿no? Porque es para todo el mundo, gente que ve vídeos, gente que mira reels y ahora se está leyendo un libro, tienes que mantener un poco el lenguaje, pero siendo correcto y escribiendo bien, claro. Y No ahora sé, como... eso. Y ahora como editora, porque me parece como el otro extremo también, ¿no? Antes estabas escribías para otras personas y ahora corriges lo que escriben otras personas y ayudas a otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo das el feedback? ¿Cómo nivelas, ¿no? La implicación hasta la que entras? No sé, ¿cómo se hace? Me parece también algo interesante, ¿no? Viniendo además de los dos lados, no sé. Pues sí, eso es interesante porque eso es cada vez es empezar de nuevo, porque es una persona diferente y siempre lo de escribir es como muy personal. Bueno, para ti no tanto. Sí, luego también si me dicen que está mal, yo digo, ay, bueno. Claro, no, sí, el crafting, ¿no? Como dicen. Claro, pero bueno, no es lo mismo una persona trabajando que alguien que tiene su historia y te la trae. Tú tienes que tantear en los primeros encuentros, reuniones, cómo esa persona está de abierta a recibir también críticas, ¿no? Es que eso me parece un melón, ¿no? Porque Claro. si te topas con alguien que a lo mejor esté muy cerrado en banda, ¿cómo llegas, no? Porque el No objetivo es sé hacer un si... buen libro. ¿Cómo? Que el objetivo al final es hacer un buen libro, ¿no? Entonces es el equilibrio entre no te quiero herir, pero a la vez tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Claro, sí. Yo he hecho también últimamente algunos trabajos así como freelance, o sea, sin tener por medio una editorial, como gente que quería contar con esa ayuda porque tenía ya un manuscrito, ¿no? Entonces, esta gente yo sí estoy más a su disposición de lo que quieran y intento ser siempre positiva, feedback positivo y ayudar, pero teniendo en cuenta que esta gente ha estado trabajando mucho tiempo en un texto y que eso es subjetivo, o sea, yo no puedo decirle no me gusta. No, claro. Yo tengo que basarme en lo que puede funcionar mejor o peor y sobre todo una visión desde fuera, que eso siempre ayuda mucho, simplemente contarle lo que tú has visto, ¿no? O qué te ha parecido a ti. Que alguien totalmente ajeno a ti, bueno, y que está acostumbrado a leer muchos manuscritos, pues que te diga qué es lo que ve más flojo o cuáles son los puntos fuertes. Porque entiendo además que tú, en tu proceso de edición, por todo lo que nos estás comentando, eres sobre todo editora de trama, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Más Como que
Más que no entras tanto a detalle de frases, sino más a estructura, orden, personajes. No sé, te pregunto, ¿eh? he hecho, sí, las dos cosas. Sí, así como freelance, es verdad que me han traído trabajos muy terminados y yo he intervenido más bien en el orden de los capítulos, en la trama, en si hacía falta alguna subtrama que yo echara en falta, si había algún personaje que le faltara algo. Pero luego hay otros que sí ha sido el proceso completo. Claro. Que mientras los escribían, yo iba ya supervisando y reescribiendo el texto totalmente. Claro, sí, más de estilo, ¿no? Sí, luego había otra de estilo y otra correctora ortotipográfica. Ya te digo que las editoriales que son muchos pasos. Pero Total. sí, no solo en la trama y en los personajes, también he recibido capítulos que yo he reescrito enteros. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ostras! Sí. Pero claro, porque a lo mejor es alguien que va contando la historia rápido y está más centrado en contar la historia que en la forma, porque tiene menos costumbre de escribir. Entonces, pues yo le he ido dando la forma y puliendo un poco el texto y eso. Vamos, que lo haces todo. Eso, sí, en cada proyecto es una cosa. Al final, total, he hecho muchas partes. No, me encanta porque si alguien que nos esté escuchando, pues entonces necesita a lo mejor asistencia en este tipo de... Claro. Pues que te escriba, por favor, que no se corte, sí. que sí, yo creo que en el mundo literario todo el mundo es freelance y a la vez contratado. Como que... Yo odio ser freelance, o sea, es una cosa que no soporto ya más, pero nunca, o sea, yo no sé cuántos currículos he mandado porque quiero trabajar en sitios que me contraten, pero este mundo, todo este papel que yo hago, solo funciona así. O sea, solo funciona por proyectos que se acaban y luego te mandan otro, pero no, o no te mandan en un tiempo, o ahora te mandan 3, pero no hay un contrato que yo trabaje y me quede tranquila ahí, ¿sabes? No hay tranquilidad. Bueno, pues vamos a intentar a ver si dentro de poco te sale algún contrato como editora. Nunca en la vida. ¿Perdona? Nunca en la vida me ha salido un trabajo. O sea. Pues ya es hora. Vamos a intentar a ver si esto pasa. Vale. Porque si alguien se lo merece, creo que tú eres una persona con una carrera tan extensa que vamos, no tienes ya nada que demostrar. Bueno. Y ostras, me parece también, volviendo al tema de la autoría, ¿no? Con tu propio libro, quería preguntarte si te gustaría publicar más cosas a tu nombre. Sí, claro. O sea, ¿Tienes algún proyecto por ahí en el que estés? Sí, tengo siempre cosas empezadas, pero yo no tengo tiempo. No puedo permitirme ponerme a escribir lo mío con el tiempo que que requeriría un proyecto. No sé. Por ahora no. Pero bueno, luego cuando he tenido el tiempo también me he bloqueado y no lo he hecho. O sea que no culpo a nadie ni a nada. Bueno, es un proceso. No tengo nada, Alejandra. Lo siento. Bueno, como hablábamos al principio, también queda mucha vida, ¿no? Todavía los 40, los 50, los 60, por favor. En algún momento haré algo. Yo me imagino jubilada. ¿O no? El seudónimo. Claro. Yo te lo veo por ahí. Vale. A lo mejor ya lo he sacado. A lo mejor, y yo estoy aquí haciendo el tonto y realmente hay una Estela Fernández. Y quería preguntarte, porque esto es anecdótico, ¿no? Pero al final me parece muy gracioso. Este libro, que yo lo recomiendo un montón, lo repito, pero es que es verdad, me encanta. Son relatos muy cortitos, para quien no sepa de qué va, vamos a hacer las cosas bien. Lo recomendó Pedro Sánchez en su cuenta de Instagram. Y yo me acuerdo porque de repente me salió y dije, ¡ostras, el libro de Rosa! Entonces, ¿cómo fue para ti de repente ser autora top recomendada por el presidente del gobierno de España? Pues bueno, primero quiero aclarar que él no lo recomendó, sino como que se lo recomendaron a él y él dijo, ok, lo voy a leer. Pero bueno, pero lo sacó en su Instagram, ya solo con que lo haya sacado me parece un hito. Sí, lo tenía ahí en la mano. Y entonces tenía un montón de gente escribiéndome diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos se han vendido? No sé qué. Y yo pregunté a la editorial que me dijo como, por ahora 5. Y dije, bueno, poder de movilización de Pedro Sánchez, 5. Va para abajo, Pedro, sí, 5 libros, bueno, no sé. Igual luego fueron algunos más, porque sí, luego, pero bueno, que 12.
ya está. Sí. Pero el boom no fue muy fuerte. Oh, Fue bueno. muy anecdótico. Pero no sé, alguien lo vería, que le llegaría. Ay, pues a mí me hizo un montón de ilusión y me pareció como súper A mí guay, ¿no? también. Porque, joder, siendo una persona que además has hecho tantos libros, pues el único que has firmado a tu nombre y que de repente lo saque el presidente del gobierno en su cuenta de Instagram, es que me parece muy fuerte. Claro, es que el grupo, no sé si viste cómo fue cómo fue la trama, ¿no? De lo de Pedro Sánchez. Pues cuéntamela si quieres, cuéntanosla para quien no lo sepa. Claro, pues él empezó recomendando al grupo Verafauna, que es un grupo aquí de Sevilla, que casualmente pues yo lo conozco, de música. Vale, ¿y tú has tocado la batería con ellos? No. Vale. Pero bueno, son colegas y los conozco. Claro. Y me gustan mucho, además. Y el Verafauna vio que el Pedro Sánchez los había recomendado y, claro, también fliparían. Dije, ¿what? Pero ellos, de coña, le hicieron un vídeo respondiéndole a él. Como, pues ahora nosotros te vamos a recomendar cosas a ti. Mira, léete este libro de Rosa Ponce, tal, y no sé qué disco. Y entonces, Pedro Sánchez, para decir, yo estoy en el rollo guay, soy con la gente joven, pues dijo como, he escuchado vuestras recomendaciones, ¿eh? No te creas que no. Aquí tengo ya el libro que ya me lo han traído. Sí, el meme del señor Barnes, ¿no? Con la gorra. Y entonces fue así, pero fue guay, la verdad, fue muy gracioso. Fue súper guay. Yo cuando lo vi me quedé flipando, como me imagino que todas las personas que sabemos de ti dijimos, sí. ¿What? Qué guay. Bueno, y mira, 12 lectores más, que aunque a lo mejor no suene muy tal, 12, teniendo en cuenta que el libro promedio vende súper poco, por no decir nada, pues yo creo que un éxito. Y yo lo seguiré recomendando pues siempre que pueda, porque me encanta. Me parece como muy ligero, muy divertido. Además, ahora que estamos en primavera, apetece leer en la calle, en el césped, ¿no? Como en un picnic o algo así. Creo que es muy fácil de llevárselo a cualquier lado. Sí, es para metro. Justo, es para metro, sí. Entonces, yo lo recomiendo un montón. Vamos a hacer las cosas bien. Te lo agradezco, gracias. No, a ti por escribirlo y deseando que encuentres la energía, el tiempo, la inspiración para escribir otro, porque deseando seguir leyéndote con tu propio nombre, ya que de los que no están a tu nombre no nos puedes decir cuáles. Entonces, ahí no te puedes. Y luego ya para ir cerrando del todo, me gustaría que nos recomendaras, además tú que eres una persona que tiene un montón de gustos interesantísimos, pues que nos recomendes un libro, una peli y una serie. A ver, ¿qué libros así he leído que haya flipado últimamente? Joder, soy malísima. Esto me lo tienes que decir. Esto es lo que me tienes que decir en el cuestionario previo. Lo siento. Que siempre, para quien no lo sepa, envío un cuestionario antes de la entrevista a cada persona que entrevisto. Ay. ¿Qué libro me he leído yo? Primero que te venga a la cabeza. ¿no? Bueno, sí, mira, no fue ayer, pero hace no mucho, este que, bueno, a lo mejor lo has leído, ¿cómo se llama? El de el volcán, ¿cómo se llama? Han cantado bingo. Pues no me lo he leído, pero lo tengo en mi to be read. Pues es una escritora de Lanzarote que cuenta una historia como que hay un volcán de por medio y unas hermanas y me ha parecido muy guay la historia. Al principio parecía una cosa, o sea, me creía que era un libro así sobre la infancia en una isla, tal, que me encantan todos, pero he leído ya unos cuantos. Pero sí, tipo panza de burro, ¿no? Claro, o sí, todo lo que sea novela de crecimiento, esto coming of age y encima en un pueblo, o me gustan todos, pero me creía que era eso y luego pega un giro que pasan cosas y te deja tocado al final, es buenísimo, me ha gustado mucho. Me ha encantado bingo. Sí, han cantado bingo. No puedo decir el nombre de la muchacha ahora. Lara no sé qué. Vamos a buscarlo, ¿no? Lo busco yo mientras tú piensas. Vale. Es una película. Lara Corujo han cantado bingo. Sí. ¿Una película me has dicho? Sí. Una película. Es que fíjate, la última película que vi fue Tesis, que la vi antes de ayer, no la había visto. Tesis, no, yo no me la he visto. No, pues mira, te la recomiendo. Bueno, pues, ¿está en el cine? Es que no, es la primera película de Amenábar, del 96. Okay. Yo en el cine, sí, en el cine. Igual la reposición. Pero bueno, que no la había visto, era una cosa pendiente que tenía ahí. Yo tampoco me la he visto, del 96, Tesis. Y ahora hace 30 años, ¿no? Es verdad.
Es verdad, wow. Poco mainstream, recomendarte sí, igual la ha visto todo el mundo, pero bueno, mira, O igual como yo, pues hay claro, gente que no. Porque pues yo no, en el 96 tenía 3 años, así que... claro, pero luego había muchos años que tesis era tesis, ¿no? Como yo siempre la he escuchado, tenía que haber visto antes, pero es increíble que sea la primera película de un director que era súper joven, creo que todavía estaba estudiando cuando la hizo. Mm, El suspense, cómo lo maneja, bueno, mm, pues tesis. A ver, Pues ya lo me la sabe todo el apunto, mundo. me Es la muy apunto para buena. ver. Y quien como yo no se la haya visto, que al parecer es una vergüenza, pues por No, favor, no, no, que va, ya veo que no, vamos sí, a yo no la he vernoslas visto. todos juntos. Watching party, para ver tesis. Claro que sí. Hay una serie, Y pues una esta serie. también la vi hace ya unos meses, pero mira, se me ha venido porque me gustó mucho. Se llama No es su culpa, o no, All Her Fault. All her fault, todo es su Sí, culpa. Ay, tampoco sí, me encanta porque me estás recomendando un montón de cosas que no tengo ni idea. Ostras, esta actriz además es buenísima. Es la de sí, Succession. exacto, esa es la protagonista. Y una Y miniserie, encima, es sí, como autoconclusiva, por lo que veo. sí, sí, sí. Es muy buena, es muy Qué buena. bueno. Ostras, Eso pero de, sí, son madres de niños pequeños, que yo ahora como soy una, pues me interesan esas cosas y también me dan más miedo cuando son dramas como esta. Pero, pues sí, se ven de otra manera, pero está muy bien porque es como todo su culpa. Claro, siempre parece que pasa una desgracia y la culpa es de la mujer, de la madre. siempre, Claro, siempre. porque es su culpa, porque es la que ha hecho todo, ha tomado todas las decisiones. Ahora es fácil culparla. Si no Claro, haces nada, no es tu claro, culpa, ¿no? claro. Como Wow, por ahí un poco, empieza un poco con ese tema y está muy interesante, sí. pues apuntadísima queda también, que además misterio thriller a mí me encanta también. Y si es miniserie, también entra con Sí, más ¿verdad? gusto. Como, Yo mira, pues también. una temporada y terminó, ya está. Ah, fantástico. Ujú. Oye, Sí, pues sí. genial, muchísimas gracias. Yo sabía que tú nos íbamos a recomendar cosas muy interesantes. Es que lo sabía, es que lo sabía. Pues ya para cerrar del todo, porque esta entrevista me ha encantado, un montón de cosas súper curiosas de las que hemos hablado, me gustaría que le dieras un consejo a la persona que eras cuando empezaste en el mundo de la escritura. Mm. Pues no sé, porque no fue buscado empezar el mundo de la escritura, sinceramente. No, no pensaba yo dedicarme a nada de eso, ¿No? ni parecido. Ostras, pues si quieres contarnos un poquito por ahí. Pues yo me cogió la crisis gordísima esta cuando yo acabé mi máster de fotografía que hice en Madrid y empezó la crisis loca de no había trabajo de nada y menos de fotografía. Eso ni siquiera era un trabajo ya de pronto. O sea, desapareció. Y, y yo, bueno, estaba en Madrid, no tenía trabajo, quería ir a conciertos, que es lo que más me ha gustado siempre, es la música, y haciendo fotos podía ir gratis a los conciertos. Entonces era fotógrafa de conciertos, que no me pagaban, pero entraba gratis, me No, valía, pero interesante, ¿eh? Ostras. me valía. Y luego había algunos conciertos que no podía ir porque no había redactor. Como, no, tiene que ir alguien que escriba la crónica y luego ya se acaso el fotógrafo. Entonces yo dije, yo también hago la crónica. Me gusta Y echándole cara como debe ser, ¿eh? sí, claro, que en Madrid había muchos conciertos todo el rato y a mí era lo que más me gustaba y además no tenía trabajo, tenía tiempo. Yo trabajaba en un Starbucks, poco, unas cuantas horas. Pero sí, y fui como a un festival en Bélgica o algo así como redactora. Y ahí fue mi primera crónica que yo ni, vamos, que no me pagaron ni nada, que yo era pues, venga, pues luego no, pero te damos la entrada, luego tienes que hacer la crónica, yo sí, ya la haré, pero bueno, me puse a hacerla y me gustó la cosa. Y luego ya cuando me volví a Sevilla, pues hice un curso de escritura, porque bueno, me había gustado lo de escribir, lo de los conciertos y poco más, que no había hecho nada. Y de ahí, pues yo qué sé, empecé a trabajar ¿cómo fue? Bueno, yo tenía mucho, en las redes sociales yo publicaba muchas cosas, muchos textos, muchas tweets, la época de Facebook, Twitter. Sí. Y entonces tenía un amigo que trabajaba en una página, en un grupo de páginas web y necesitaban a alguien, un redactor. Y como veía que yo, pues la gente me leía mucho en las redes, dijo, pues igual sabes hacer también los artículos. Y yo dije, vale, pues lo hago, yo qué sé. Y empecé a escribirlos y ahí estuve pues 4 o 5 años
que primero hacía 4 al día y luego hacía ya 15. ¡Wow! Y hacía yo como casi todos los artículos de todas las páginas del grupo. Ahí escribía muchísimo, muy rápido. Diciendo, la mina de oro, Rosa, que nos hace 400 artículos por segundo. Cobrando súper poco, pero bueno, en Sevilla era todo muy barato, en Sevilla de esa época, y seguía yendo a los conciertos y no sé. Y bueno, en esa página juvenil estaba también, aparte de las 40 más, cuando me dijeron lo de si quería hacer un libro para lo que te contaba antes. Sí, qué fuerte, vamos. Que llegué a través de eso. Claro, pero que fue como un dominó, ¿no? Una serie de piezas colocadas sin Claro. que tú lo busques, que fueron cayendo una tras otra. Y luego a base de escribir, pues muchísimo, todos los días. Todos los días, muchas páginas. O sea, lo del miedo, ¿tienes miedo al folio en blanco? No. No, todos los días lo rellenaba. Me despertaba y antes de despertarme ya había rellenado todo lo que tenía, un montón de páginas. Así que yo ni estudié periodismo, ni pensé eso, ni nada parecido. Estudié fotografía, un máster de diseño gráfico que luego nunca hice y ahí llegué. Pues una vida interesantísima, por supuesto, porque al final tantas vueltas que das es lo que hace que la vida sea, pues eso, interesante, ¿no? Muchos giros, sí. Como los pisos, pues igual mudándome. Mírate ahora, 3 años en una casa tuya, ya has podido hasta colgar un cuadro en la pared. Eso está ahí clavado, ¿eh? No, tengo agujeros por todos lados, porque cuando llegamos era como, venga, los agujeros, y cuelga la estantería, luego la quitamos, luego tal. Libertad. Libertad, claro, ya puedes hacer lo que te dé la gana. Vale, pues entonces voy a reformular el consejo que quiero que te des a ti misma y me gustaría que te dieras un consejo para la persona que eres cuando te sientas a escribir algo tuyo. Cuando empiezo a escribir algo mío. Cuando te sientas a escribir algo tuyo. A esa Rosa que dijiste antes que eres 2 personas y que te gustaría a veces que la persona que eres cuando escribes para otros fuera también, pues ¿qué consejo le darías a esa Rosa? Pues, porque no es por irme otra vez por las ramas, verás. Te voy a poner en situación. Cuando yo empecé a escribir cosas mías, que era como artículos, para esto de Vice, Tentaciones, que has dicho antes, para unas cuantas páginas de Sevilla y tal, yo era súper libre y no tenía miedo de escribir, ni tenía pretensiones, ni tenía miedo ni a lo que se decía, ni a cómo. Yo lo hacía a mi estilo, yo lo hacía lo que me daba la gana y era muy exagerado el tono, o luego era muy no sé cuánto, y me daba igual. Y quería contar algo y que tuviera mi personalidad y pa. Entonces yo diría que siga, que eso no lo pierda tanto. O sea, puedo ir ajustándome, pero no que de ahí pasemos a tener miedo a cada línea que escribe, ¿sabes? Hay que mantener un poco esa despreocupación por quién lo va a leer, cuándo y qué va a pensar, sobre todo, ¿no? ¿Qué va a pensar? Pues lo que sea. Yo le diría que ahí no es que esté haciendo a lo loco y que no sepa, es que ese es el camino. Entonces yo se lo diría en ese momento. Pues me encanta, pues así para intentar llevarlo ya contigo a partir de ahora. Qué bonito. Sí. Pues nada, Rosa, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotras. Se ha pasado volando el tiempo. Aquí también, es muy entretenido. Yo creo que ha sido muy interesante y que a la gente le va a parecer una entrevista, vamos, de donde se pueden sacar un montón de cosas que mucha gente no sabe, la verdad. Sí, bueno, espero que sirva de algo, sí. Pues muchas gracias por estar aquí y nos despedimos de todas las personas que nos han estado viendo hoy. Así que un abrazo, un besito y hasta la siguiente. Hasta luego.